Voces de Cancha con Gustavo Gómez. Voces de Cancha es un espacio donde las historias del deporte se cuentan desde adentro. Hoy tenemos una conversación muy especial porque no solo vamos a hablar de resultados, de partidos o de objetivos, sino del camino, de la historia y de todo lo que el deporte deja y de todo lo que uno deja por el deporte. Estoy con Gustavo, ícono del deporte salteño, con una vida ligada al béisbol, al hockey y al crecimiento de un club que es Popeye. Jugador, entrenador, dirigente, pero sobre todo alguien que hizo del deporte una forma de vida. Hoy quiero que escuchemos su historia. Contanos quién es Gustavo Gómez. Yo tengo 70 años, no sé si, de los cuales 65 estuve con el béisbol y después con el hockey, así que tengo bastante camino recorrido con el tema del deporte. Buenísimo. Comenzamos. Gustavo es mi tío y por ahí se me hace difícil decirte Gustavo. Pero bueno, tío, contanos cómo comenzó tu historia con el béisbol, quién te inició en ese deporte, a qué edad. El béisbol empecé a jugar desde los 5 años, 6 años, en la casa donde se fundó el Club Popeye, donde el entrenador era Pepe, que él que nos llevó hasta, nos inculcó en el béisbol y a todo el barrio que teníamos ahí en la zona norte de la ciudad, y en nuestra casa era la cancha, las reuniones, la sede, durante muchos años. ¿A qué edad fue eso más o menos? Y yo tendría entre 5 y 8 años cuando se inició, y ya jugábamos, primero se jugó en los grandes y después ya se empezaron a hacer divisiones más chicas, así que yo tengo más de 60 años de béisbol. La experiencia. En esa época, ¿cómo conseguían los guantes, los bates, las pelotas? Y era muy difícil, ahora tampoco no es tan sencillo, por supuesto, pues es mucho más fácil. Era muy difícil porque los bates eran de madera en un principio, y los guantes cuando se conseguía de que alguien traía de algún lado, o de Buenos Aires alguien tenía algún amigo, le mandaba un guante viejo. Si no, usábamos los cueros de fútbol como guantes, inclusive guanteando, como se dice, de vereda a vereda en la calle, que no era asfalto, era ripio, así que había poco tránsito. Y bueno, al principio, ¿de qué jugabas y cómo te describís como jugador? Yo al principio jugaba de shortstop, bastante tiempo jugué, fui un jugador no mediocre ni estrella, pero bueno, me defendía bastante, y a los 14 años tuve la suerte de jugar un campeonato nacional, primer campeonato juvenil que se hacía aquí en la Argentina, con 8 equipos, se hizo en Buenos Aires. Yo jugaba de fielder, donde logramos salir campeón por primera vez. Ah, ¿y eso te acuerdas en qué año fue? Año 69, que inclusive ya nos vamos juntando 2 o 3 veces con 9 o 10 jugadores, que algunos que no están aquí, otros que están en Córdoba, en Buenos Aires, y otros que lamentablemente fallecieron. Qué lindo. ¿Qué fue lo que te atrapó del béisbol? Y el béisbol es muy distinto a todos los otros deportes, porque el béisbol es como el ajedrez y es todo promedio. No es como el fútbol, el vóley, el básquet, el hockey, que es más de acción. El béisbol es más pasivo y puestos claves como el pitcher, ¿no? Bien. ¿Qué lugares conociste gracias al béisbol? Por suerte yo estuve, aparte de Chile, Bolivia, Brasil, Venezuela, Perú, que por suerte estuve 2 veces en cada lado. Estuve en Estados Unidos 2 veces también, en Cuba 1 vez, en Venezuela 2 veces, y en Japón, que es algo que fue para mí lo más lindo, ver cómo es la vida en Japón. 2 veces fui a Japón también, dirigiendo el equipo de los chicos. Ah, bien. ¿Qué sentías cuando eras jugador? ¿Qué sentías cada vez que entrabas a la cancha? Y uno cuando entra a la cancha trata de dejar todo lo que puede, lo que sabe, y hacer lo imposible para ganar. Pero por supuesto no siempre se gana. Hay veces que se aprende más de que uno pierde que cuando uno gana, ¿no? Sí. Tío, vamos avanzando en tu carrera. Ganaste un Olimpia de plata, es un reconocimiento enorme.
¿Qué significó ese momento para vos y en qué año fue? La Olimpia de Plata fue en el año 81, que no pude ir por diferentes motivos a recibirlo, que me lo entregaron aquí en Salta. Y después en el año 85 salí deportista del año en Salta, o sea, deportista de todos los deportes en general de Salta. Deportistas de oro, que le llaman O sea, ahora. deportista de oro, Sí. exactamente. Que tenía una virtud de esa época, que ahora no sé si será, que te daban un carnet, que vos con ese carnet podías entrar gratis a todos los eventos deportivos en la provincia durante un año. Ah, mira qué lindo. Muy bueno, ahora no dan eso. Y tuve la suerte también de que inaugurar el Delmi en el año 85, siendo deportista y acompañado por el Negro Burgos, que era de vóley, y la histórica Mara Narancí de judo. Fuimos los tres que inauguramos el Delmi. ¿Y sentiste que ese premio también representaba al béisbol salteño? Sí, porque era muy importante que entre tantos deportes el béisbol fuera premiado. Fui el primero, porque después hubo varios más. Entonces era muy importante y fue un impulso muy grande, ¿no? ¿Recordás quiénes fueron tus entrenadores? ¿Qué entrenadores te marcaron aparte de Pepe? Y bueno, yo los entrenadores tuve muy pocos, porque después yo ya, Pepe fue el primero y no sé si el último, porque después ya empecé a jugar y después ya dediqué a entrenar también yo. Así que Pepe creo que fue el único en el Popeye. Después en los seleccionados era distinto, porque había otros entrenadores que no eran de Popeye. ¿Y cómo era en esos años cuando vos ibas a la selección? ¿Viajaban a Buenos Aires? ¿Cómo se hacían las concentraciones? ¿Eran muchos de Salta? Los torneos argentinos había 7, 6 equipos, ahora lamentablemente hay 3, donde era muy difícil ganar, y principalmente a los porteños, porque ellos venían jugando hace mucho al béisbol. Pero nosotros desde el año 69, 70, fueron unos 5, unos 10 años que Salta ganó en todas las divisiones, y después se fue decayendo un poco, pero fueron esos años de gloria del béisbol argentino. No había concentraciones, pero para entrar a un seleccionado de cualquier categoría había 40, 50 jugadores, de los cuales tenían que elegir 16. Ah, muchísimo, no como ahora. No, por supuesto, ahora es muy distinto, son épocas distintas, Sí. son cosas distintas. Bien. ¿Y el paso a entrenador? Después de ser jugador, pasaste a ser entrenador. ¿Qué cambia cuando uno pasa del campo de juego al banco? Bueno, yo fui entrenador de los chicos antes de dejar de jugar, pero después de dejar de jugar fui entrenador de la primera, y fue no muy difícil, sino es un cambio muy brusco, que por suerte lo pude asimilar tranquilamente, y después de varios años se empezó a jugar una tipo reserva que se llamaba. Entonces volví a jugar ahí hasta el año pasado que estuve jugando, ¿no? ¿Y qué era lo más importante que querías transmitirle a tus jugadores? Bueno, lo principal es el respeto, porque el respeto hacia los compañeros, hacia los entrenadores, hacia los dirigentes, y en el mismo entrenamiento, el respeto de los horarios, el respeto de la vestimenta, del comportamiento. Yo creo que eso es lo más importante, que algunas veces ganaron una copa, ¿no? ¿Y cuál es uno de los grupos que entrenaste que más recordás? Fue un grupo que jugamos un torneo argentino aquí, era un torneo argentino de mayores, y Salta hizo un equipo de U18. Tuvimos a punto, que por 2 errores de los chicos, de ganarle a la Liga Metropolitana por la semifinal. Lamentablemente nos ganaron por 2 carreras, con 2 errores infantiles nuestros, pero bueno, de chicos de 18 años contra jugadores de 30 años de Buenos Aires, que fue, creo que para mí lo más, lo sentí muchísimo, y bueno, y ver que los chicos nuestros le jugaron de igual a igual. ¿Y cuál fue el jugador o uno de los jugadores que más admiraste? Ya sea como compañero o que vos también entrenaste. No, hay varios jugadores que por un motivo u otro motivo se destacaban. Uno por cómo formar el grupo, el otro deportivamente, el otro porque tenía mucho tesón de entrenamiento. Pero para mí el jugador
más técnico que hubo en Salta y tal vez en la Argentina fue Alejandro Pérez, que después de dejar de jugar 4 años fue de nuevo a la selección nacional y en un torneo en Brasil sacó mejor shortstop. Ah, mira vos. Bueno, una más antes de hacer un pequeño break. Este, Argentina domina en Sudamérica. ¿Qué tipo de proyectos o cambios crees que son clave para dar un salto a nivel internacional, en un Panamericano? O sea, ¿o qué diferencias ves entre los otros países que juegan el Panamericano, que por ahí Argentina no puede dar el salto ahí? Sí, yo vi 2 Panamericanos en el año 95, uno, donde había jugadores que no eran becados y estuvieron 1 mes y medio en Buenos Aires, concentrados antes del torneo, donde vino Panamá, Canadá, Estados Unidos, República Dominicana, y ahí había un nivel bastante bueno de ellos, pero Argentina hizo muy buen papel, inclusive ganándole, creo que a Panamá o a Puerto Rico 2 veces, lanzando el que no se termina nunca, el Hormiga Rodríguez. Fue una alegría muchísima ahí, que le ganamos ahí eso. Y después el Panamericano en el 2017, que jugó mi hijo Federico, que ahí, bueno, lamentablemente nosotros no estamos a la altura del picheo y del bateo de los otros equipos. O sea, nosotros podemos a Brasil pelearle, a Ecuador, a Perú, pero de ahí para arriba, Venezuela, Colombia, Costa Rica, México, Canadá, Estados Unidos, Dominicana, Cuba, es muy difícil, no imposible, pero creo que si nosotros no incrementamos la masa de jugadores del béisbol y hacer un proyecto a 5 años, ponerle, creo que ahí recién pueden venir los resultados. ¿Y por qué pensás que hasta ahora no se pudo hacer eso? ¿O se intentó, quizás falta número de chicos o quizás falta infraestructura? Yo creo que el tema del béisbol, que es un deporte muy difícil de jugarlo, muy difícil aquí no hay materiales, hay que traerlos, que es muy caro también. Y bueno, y últimamente casi todos los deportes, no solamente el béisbol, está peleando con el celular, contra la computadora, con la tablet. Y bueno, y los otros deportes como el rugby, el mismo hockey, el fútbol, se llevan la mayoría de los varones. No así como las mujeres, que el hockey dio un salto muy grande, y a los otros deportes de mujeres los dejó muy por abajo, ¿no? Bueno.